Buenos días, hermanos. Dios bendiga a todos en esta mañana. Bienvenidos al servicio de domingo por la mañana aquí. Agradecido con el Señor que podemos estar con ustedes, hermanos. Ahí les invito a sus casas, que se unan con sus familias. Ahí ya sea en la salita, donde quiera que se encuentren, hermanos. Gracias a Dios que podemos compartir con ustedes hoy en esta mañana, aquí en vivo por Facebook. Como anuncios quiero anunciarles que sigamos orando uno por los otros, hermanos. La pandemia ha afectado a bastantes familias. Seguimos pidiendo oración por la mamá de nuestra hermana Verónica, que se encuentra delicada de salud también. La familia de Alicia Medina también está delicada de salud. Y la familia Cantú también, estamos orando por ellos. Yo les pido que sus casas se acuerden de ellos, se acuerden de nosotros. Nosotros nos acordamos de ustedes en oración. Seguimos adelante, poniendo toda la confianza en el Señor. Toda nuestra fe está en Él y sabemos que Él está en control de todo. Y como dice el himno, aunque todo parece que esté afuera de control, afuera de control, el Señor está en control de todo. Y podemos decir eso con toda confianza en el Señor. Los quiero invitar ahí en sus casas, hermanos, que abran sus Biblias, por favor, a Gálatas 2:20, Galatians 2:20, Gálatas 2:20. Lo encuentran ahí. Gálatas 2:20, dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galatians 2:20 says, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Let us pray. Vamos a orar. Bendito Padre Dios Todopoderoso, en esta mañana, dándote gracias por este día que nos has dado, esta oportunidad de estar juntos aquí en este modo de comunicación con los hermanos en sus casas, en sus carros, donde quiera que se encuentren. Podemos comunicarnos con ellos y damos gracias por este medio, Señor, Padre, que podemos unirnos juntos aquí en amor, aquí para alabar tu santo nombre, abrir tu palabra, Señor Padre. Ya estamos por las familias que se encuentran en sus casas, que están sus trabajos. Oramos por ellos, que su salud, si están afectados por este momento, por esta pandemia, que les des la salud que tanto necesitan, y a aquellos que han perdido seres queridos por esta causa del COVID-19, que les des fuerzas en este momento y alivie sus corazones. Damos ya por este día, ponemos todo en tus manos, en nombre de Cristo, oramos. Amén. Pues hermano, estoy contento. Ahorita le pido a mi esposa que pase al frente. Vamos a entonar unos himnos. El himno 504, que es cuando ya se hace lista, y luego tenemos dos coros, que somos el pueblo de Dios y de tal manera me amó. Y los quiero ahí en sus casas invitarles a que se unan con nosotros a entonar estos cantos para la honra y gloria del Señor. Dios los bendiga a todos. Canten con nosotros. Cuando la tormenta suene en aquel día final y que habla eterna no claridad, cuando las naciones almas a su patria lleguen ya y que sea pasada la lista y el estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin miedas en que muerte ya no habrá, y tu gloria Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que se ha pasado la lista y el estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos pues, maestro, desde el alma misionera, siempre hablemos de su amor y de bondad.
como familia de Cristo, como pueblo de Dios, no nos podemos quedar callados. Tenemos que anunciar al mundo las buenas nuevas de su amor y verdad. Y de eso habla este canto. Pongan atención a las palabras. Cante con nosotros. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio.
nuevamente esta mañana y vamos a ir a la Escritura, la palabra del Señor. Vamos a continuar con el estudio de lo que es el nuevo nacimiento. Estaremos en la lección número 5, que tiene que ver con la obra acabada. La obra acabada. Vamos a estar leyendo en Juan, en el capítulo, en Juan, el capítulo 3, en el capítulo 3, en el verso 18 y verso 19. Recordemos que esta es la parte que el Señor Jesucristo habla con Nicodemo en relación al nuevo nacimiento, y en eso está en el contexto, en los primeros versos. Y aquí en Juan capítulo 3, en el verso 18 y 19, dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias nuevamente por este tiempo, Señor, por tu palabra, tu verdad, que no cambia, que permanece siempre. Gracias, Señor, por la vida que nos das, por tu cuidado. Damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La obra acabada. La muerte del Señor Jesucristo en el Gólgota, junto con su resurrección gloriosa, es el evento más importante y significativo de toda la historia. Hay historias que conmueven en la vida y se recuerdan, pero no hay ninguna historia como la historia de Jesús, la cual cambió el rumbo de la humanidad. Nosotros encontramos en la literatura, por ejemplo, antes y después de Cristo, que hace énfasis a algo de lo que nosotros conocemos como la muerte y la resurrección de Jesucristo. La cruz es el punto divisorio para definir las edades. Antes de Cristo, después de Cristo, la edad pasada miraba hacia la cruz, la edad presente mira hacia la cruz. Es decir, que en los antiguos, es decir, antes de Cristo, todos aquellos que ponían esperanza en el Salvador, en el Redentor, estaban mirando hacia un día futuro, que era el día en el cual vendría la redención para Israel, no solo para Israel, sino para todo el mundo, como Juan dice, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así sucesivamente pasaron años, año tras año, sacrificio tras sacrificio, y todo apuntando a que un día vendría la redención. Juan el Bautista fue uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento que fue enviado precisamente, dice, para preparar, para hablar, para anunciar de que pronto vendría ese momento en el cual cambiaría por completo la historia. Es decir, que en ese momento, dice la Biblia, Pablo lo explica, que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, en ese tiempo, precisamente, con el fin, con el propósito de llevar a cabo una redención, una obra completa, algo que ya se venía mirando como una sombra en el Antiguo Testamento, que llegaría a un punto, un momento en el cual ahora sí se podría aclarar todo. Es decir, que ya no habría esa sombra que venía anunciando el Mesías, sino que el Mesías mismo se daría a conocer, y todo aquello que estaba anunciando a Jesucristo, todo aquello que anunciaban tanto los profetas, hasta ese punto, allí terminaría todo aquello que se venía mencionando del Mesías. Cuando Cristo ya viene, cuando Cristo se presenta, ahora se presenta como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios, y ahí es cuando llega el punto de la cruz, el punto de la redención, es decir, de la compra que Él hizo a través de su muerte, para que tú y yo ahora nosotros podamos tener esa esperanza de vida eterna, esa esperanza gloriosa, como dice la palabra de Dios. Amen. Ahora, se cuenta esta historia, ¿verdad? Por allá en el año 1850,
cuando uno de los gobernadores de los Estados Unidos, quien fue George Nixon, gobernador de Massachusetts, se dice que este gobernador tenía 3 amigos. Y estos 3 amigos fueron a Jerusalén, a la ciudad santa, como se le conoce. Y estando en aquella ciudad, en Jerusalén, en esos paseos que dan, dice que estos 3 amigos del gobernador en aquel tiempo, George Nixon, dice que lo llevaron y subieron al lugar que se cree que Jesús murió, al Gólgota. Y uno de ellos dice que cruzó un pedazo de rama y lo usaron como para apoyarse, como si fuera un bordón. Y al pasar los días, cuando ellos regresan a los Estados Unidos, miraron a su amigo, que era el gobernador de Massachusetts en ese tiempo, y le dijeron, mira, dice, al estar allá en Jerusalén, cortamos esto, lo usamos, pero quisimos traerlo como un regalo para ti. Nos acordamos de ti, le han dicho al gobernador. El gobernador le dice, les agradezco mucho, pero hubo alguien que antes de ello ya se había acordado de mí. Y él hacía referencia a nuestro Señor Jesucristo, que en ese lugar, el lugar del Gólgota, el lugar del Calvario, el lugar de la cruz, allí donde se crucificaban aquellos malhechores, allí en ese lugar, dijo este gobernador, hubo alguien que ya se había preocupado, se había acordado de mí, y ese fue Jesús. De igual manera, allí en ese lugar del Gólgota, en ese lugar de sacrificio, también se habían acordado de nosotros. Es decir que, por eso la Biblia, como dijo aquí en Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios. Allí implicaba tanto al judío como no judío, el cual Dios tendría misericordia. Por eso Pablo dice en Romanos, ¿verdad?, en el capítulo 9, hablando acerca del judío, que Dios también ha tenido misericordia del que quiere tener, ha tenido misericordia de nosotros, y en esa misericordia podemos nosotros mirar que la gracia de Dios es derramada para con toda la humanidad, con todo aquel que cree. Por eso hablamos de que lo que Jesucristo hizo fue una obra acabada, una obra completa, que no faltó absolutamente nada para nuestra salvación. Amen. Cristo, primer punto, fue predicho, es decir, fue anunciado como el sustituto, como el representante del pecador. En todas las escrituras del Antiguo Testamento fue anticipada la muerte de Cristo mediante tipos y figuras, y también por medio de declaraciones proféticas directas. Uno puede leer el Antiguo Testamento y mirar que tanto en tipos, figuras, ahí miramos a Cristo. Si vamos al tiempo del tabernáculo, miramos a Cristo. Si miramos a los profetas, miramos que anunciaban de antemano, dice Pedro, que anunciaban de antemano la venida del Mesías. 2 cosas: anunciaban los padecimientos, pero también anunciaban la gloria futura, es decir, también la gloria del Mesías. Y una hacía referencia a su muerte, pero otra hacía tanto referencia a su gloria eterna, tanto al parte de lo que viene siendo milenio, tanto lo que viene siendo eternidad. Y miramos aquí nosotros que cuando los profetas hablaron, ya de antemano hablaban precisamente que vendría el Mesías, quien sufriría, quien tomaría nuestro lugar, quien sería abofeteado, quien sería golpeado, quien sería crucificado, pero que no quedaría así. Por eso Isaías en el capítulo 53, él es uno de los profetas que anuncia más específicamente la venida, la muerte y la resurrección del Mesías. Así que nosotros podemos leer en casita Isaías capítulo 53 y usted se dará cuenta cómo ya el profeta Isaías venía hablando acerca del Mesías, que fue uno de los que predijo en forma más completa que Cristo moriría por todos los pecados. Ahora, cuando Cristo colgaba en la cruz del Calvario, estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Aquel hombre que iba a ser liberado ese día de la fiesta, cuando le dijeron al gobernador,
hoy es día de Pascua y cada año se suelta a un reo. Seguramente que la gente probablemente, aquella gente que estaba en ese momento al lado de Jesús, que eran muy poquitos, que la mayoría estaban en contra de Jesús, pero aquel que debería ser crucificado ahí en ese momento era Barrabás. En cambio, Jesús tomó su lugar, de igual manera tomó nuestro lugar, y es precisamente lo que hace pensando en nosotros, tomando nuestro lugar. Se cuenta, mis hermanos, que había una antigua costumbre que había entre los anglosajones, es decir, entre aquellos que vinieron de Europa, anglosajones, blancos. Y la costumbre consistía en esto, que levantaban una cruz en los pueblitos, mayormente de ellos, recuerden, mayormente de los que vinieron protestantes, y levantaban una cruz en aquellos pueblitos, especialmente en el mercado, y eso les traía a la mente que cuando iban a vender o iban a comprar, debajo de aquella sombra de esa cruz, los hombres no podían ser deshonestos e injustos. Era un símbolo de estas personas, que era muy común que sus mercados ponían aquella cruz, simbolizando que debajo de esa sombra las personas no podían ser injustas, no podían ser deshonestos. Y cómo necesitamos hoy día que toda nuestra vida pudiera estar a la sombra de la cruz. Sería un nuevo día en el negocio, en el hogar, la vida social, pudiera desarrollarse, que todo esto se pudiera desarrollar a la sombra de la cruz. Es decir, que pudiéramos pensar a cada momento en la cruz de Cristo, lo que Cristo ya hizo por nosotros, lo que Cristo realmente hizo esa transformación en nuestras vidas, aquellos que hemos seguido a Cristo, aquellos que hemos dicho, que hemos confesado a Jesús, aquellos que decimos soy cristiano, aquellos que decimos soy un discípulo de Jesucristo, soy un seguidor de Jesucristo. Que todo eso, mis hermanos, en nuestras vidas, así como estos anglosajones ponían aquella cruz en sus mercados, simbolizando aquello, que en la actualidad también cada uno de nosotros tengamos presente que en la cruz del Calvario no solamente Cristo murió por nosotros, sino que también morimos juntamente con Cristo. ¿Qué diferencia haría en nuestras vidas hoy día? En nuestros hogares, en nuestra familia, en el negocio, en todo lugar que nosotros vayamos, en todo lugar que nosotros pisemos. Porque eso implica la cruz. Cuando dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si antes era un maldiciendo, ahora bajo la sombra de la cruz, es decir, ahora pensando en lo que Cristo hizo, en mis pecados y no mis pecados cae en la cruz. Dice que sobre Él, que todo eso que todo eso tengamos en mente, que la cruz de Cristo puede cambiar nuestra vida. Porque recuerden que Pablo, que es uno de los expositores del Evangelio de la gracia de Dios, él dijo en Romanos capítulo 1 en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Cuando Pablo va a los Corintios, él dice, yo cuando vine a ustedes no vine con palabras de sabiduría, ni de ciencia, sino con el poder que es el poder de Jesucristo, el poder de la palabra. Lo único lo que hace en la vida del ser humano, que puede cambiar y transformar, es la palabra de Dios. Amen. Ninguna de estas declaraciones proféticas, apostólicas hoy en la actualidad hace eso. Lo único que hace es moverle el cerebro y darle quizás un poquito de motivación, un poquito de esperanza. No, muchos decían el 2020 va a ser un año próspero, el 2020 va a ser un año que es el año de Dios para ti. Pero resulta que ese tipo de profetas, ese tipo de apóstoles, que en la actualidad, hermanos, hoy no los veo casi, porque una que no estamos abiertos completamente. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios jamás va a cambiar. La palabra de Dios siempre va a traer fruto a nuestra vida. Amen.
aunque en ocasiones nos duela, aunque en ocasiones pasemos por tribulación, por angustia, por lo que sea, pero jamás se va a cambiar el mensaje, porque el mensaje es de Dios. El mensaje de la palabra de Dios, mis hermanos, dice que es poderosa para transformar las vidas. Hoy día, lamentablemente, con todo lo que estamos pasando, con esto de lo que estamos pasando con el COVID, ahora están saliendo un montón de revelaciones. Que Dios me reveló esto, que Dios me reveló aquello, que Dios me llevó al cielo, que Dios me trajo y que me llevó y Dios esto. Y que para el 2030 ya va a haber el arrebatamiento, que para el 2000 esto, que para septiembre, que para octubre, que para noviembre. Miren nomás qué curioso. En medio de la epidemia que estamos viviendo, resulta que salieron un montón de revelaciones y la única revelación que no va a cambiar va a ser la palabra de Dios. Por eso les animamos a que estudiemos, a que meditemos en la palabra del Señor, que aquí está escrito todo. Aquí está escrito, mis hermanos, lo que de antemano ya iba a pedir. Es decir, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Uno mira, por ejemplo, Pablo lo que escribe, lo que el Señor Jesucristo habló en Mateo. Todo eso, mucho de eso estamos viviendo. Así que con cuidadito con ese tipo de nuevas visiones y revelaciones. Cuando ya Jesucristo, cuando ya los profetas habían hablado de Jesucristo, tuvo cumplimiento. Esos sí eran profetas. Cuando nosotros hablamos ya de una revelación ya dada en la palabra de Dios, es lo que simplemente exponemos lo que ya está escrito, lo que ya se fue dado. Porque no hay cosa, mis hermanos, que dice la palabra, que hay cosas secretas que pertenecen a Jehová, pero las reveladas ya se le han dado para el hombre, es decir, todo lo que ya está revelado. Ahora, hablando nuevamente acerca de lo que es la cruz de Cristo, todo aquello que nos debe de preocupar en nuestras vidas tiene que ver cómo está nuestra relación con Dios, cómo estamos caminando. ¿Estamos caminando bajo la cruz de Cristo, negándonos a nosotros mismos, permitiendo que Dios sea Dios en nuestras vidas y no nosotros, que podamos vivir a día con día? Por eso Jesucristo dijo: el que me sigue, tome su cruz cada día, el que quiera venir a mí, tome su cruz cada día y sígame. Eso implica precisamente que es vivir, como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Todo aquello que tendría que ver con egoísmo, con la avaricia, con la injusticia, se desvanecería bajo la sombra de la cruz. Orgías, borracheras, el pecado no tendría lugar si nosotros cada día caminamos bajo la dirección del Espíritu, bajo esa cruz de nuestras vidas. Ahora, otra cosa más. Cristo revelado como el representante del pecador. Primero, Cristo anunciado como el representante del pecador. Cristo revelado como el sustituto, como el representante del pecador. En el Nuevo Testamento hallamos esta doctrina, es decir, la doctrina de la expiación, tanto en los evangelios como en la expresión del apóstol Pablo, de que Jesucristo es el único que nos puede poner en una relación correcta con el Padre. Por eso Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, ¿verdad? Que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y hay tres pasajes, mis hermanos, que dan énfasis a lo que es la doctrina de la expiación. Aunque la palabra expiación no la encontremos, digamos, en el Nuevo Testamento, pero sí encontramos todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la muerte y la resurrección de Jesucristo. En el Antiguo Testamento es algo que se viene continuamente enseñando. ¿Por qué? Porque ahí estaban los tipos, estaban las figuras. Es decir, que ahí se miraba cada año cómo se sacrificaba el cordero. Cada año se traía al cordero para ser sacrificado como la Pascua. En el Nuevo Testamento miramos solamente una vez, es decir, bajo el nuevo pacto, o lo que está escrito
libro de los Hebreos, una vez y para siempre era y es necesario, no más. Ahora, hay tres pasajes importantes que revelan el énfasis que Dios le da a la doctrina de la expiación. Uno de ellos es en 2 de Corintios capítulo 8, en el verso 9, que dice de esta manera, 2 de Corintios capítulo 8, en el verso 9, y vamos a leer el primer pasaje que habla de lo que viene siendo Cristo como nuestro representante. Dice así, 2 de Corintios 8, 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Desde la eternidad Cristo ha sido rico y por amor a nosotros se hizo pobre. ¿Y en qué tiempo y en qué sentido se hizo pobre? Cuando entró en este mundo como criatura, con toda humildad, y sobre todo cuando en soledad y vergüenza murió en el Calvario. Se identificó con la desgracia del hombre para darnos de su gracia. Por eso Juan, ¿verdad? Y con Juan en el capítulo 1, en el verso 16 y 17 dice así, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Jesucristo. Lo hizo todo por nosotros para que fuésemos bendecidos con las riquezas de la vida eterna y un lugar con Él en el cielo. Dice Juan capítulo 14, verso 3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estéis, también vosotros estéis. Y Efesios capítulo 1, en el verso 3, dice la Escritura de esta manera. Con voy a detenerme aquí y así seguiremos avanzando en el estudio de la palabra del Señor. Dice Efesios capítulo 1 en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, escuche, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué más grande bendición tenemos en Él? Por eso dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Amen. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. A ti, Señor, la honra y la gloria, porque a ti pertenece todo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, tu verdad que no cambia y que es la única que hace efecto en nuestros corazones, en nuestras vidas, cuando aplicamos por fe cada día, Señor. Gracias nuevamente por todo, Señor, y gracias por nuestros hermanos, amistades, compañeros. Gracias te damos por todo en Cristo Jesús. Amén. Amen.